Eran los años 50 en Estados Unidos, plena Guerra Fría, todo el mundo estaba paranoico por el comunismo, los soviéticos de repente tenían su propia bomba atómica. Tengo miedo. Julius Rosenberg, un ingeniero eléctrico que, según las autoridades, no estaba instalando luces LED, sino compartiendo secretos nucleares a los comunistas, es arrestado junto a su esposa Ethel, ya que el hermano de ella, David Greenglass, acusó a Ethel de haber mecanografiado unos documentos secretos. Spoiler, años después admitió que lo dijo para salvarse a él mismo y a su familia. ¡Eres un reverendo pendejo, Dusty! En plena era del macartismo, cualquier persona acusada de comunismo o espionaje era vista como una amenaza directa al país. Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados a pena de muerte, condena ampliamente criticada fuera de Estados Unidos desde todos los lados del mundo, por científicos, artistas, el Papa. Aunque la evidencia sobre la participación de Ethel en el espionaje de su marido era más débil que un wifi público, finalmente en 1953 los ejecutaron a ambos en la silla eléctrica. Y a día de hoy, la historia de los Rosenberg sigue siendo un símbolo de la paranoia anticomunista y un mal día para confiar en tu cuñado. Mataron a un inocente, volando se fue. Era un verano extraño, sofocante, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Así comienza La campana de cristal, publicada el 14 de enero de 1963, primera y única novela de una de las poetas más reconocidas del siglo XX, Sylvia Plath, quien había terminado con su vida un mes después de la publicación, metiendo la cabeza en el horno de su cocina. El verano, que suele ser la estación del año más relacionada con diversión, libertad, aventura, y Nueva York, que en la mente de muchos, sobre todo los del tercer mundo que nunca hemos ido, es la ciudad más increíble, la capital del mundo, el sitio más aspiracional. Aquí la protagonista lo primero que hace es relacionarlo con ejecuciones, capturando de forma muy ingeniosa lo que encontraremos en el resto de la novela. Les tengo manía a las ejecuciones. La idea de ser electrocutada me pone mala. Y eso era lo único que se podía leer en los periódicos. Titulares que como ojos saltones me miraban fijamente en cada esquina y en cada entrada al metro. Mozas invadidas por el olor de los cacahuetes. No tenía nada que ver conmigo, pero no podía evitar preguntarme qué se sentiría al ser quemado vivo de la cabeza a los pies. Poco después nos enteramos de que nuestra protagonista es una joven universitaria de 19 años de los suburbios de Boston, quien ha obtenido una pasantía de verano como editora en una revista de moda. Miren lo que puede ocurrir en este país, dirían. Una chica vive durante 19 años en un pueblo ignorado, tan pobre que no puede siquiera comprar una revista, y entonces gana una beca para la universidad, un premio aquí, otro allá, y termina conduciendo a Nueva York como si fuera su propio coche. La narradora nos deja más que claro que esta oportunidad no le entusiasma tanto como era de esperarse. Solo que yo no conducía nada, ni siquiera a mí misma. No hacía más que saltar del hotel al trabajo y a fiestas y de las fiestas al hotel y de nuevo al trabajo. Club, another club, another club. Como si fuera un tranvía entumecido. Creo que tenía que estar tan emocionada como la mayoría de las demás chicas, pero no lograba reaccionar. Me sentía muy tranquila y muy vacía, como debe de sentirse el ojo de un tornado que se mueve con ruido sordo en medio del estrépito circundante. La protagonista había obtenido esta pasantía junto a otras jóvenes, entre las que se encuentran la rebelde y aventurera Doreen y una muchacha más correcta y enfocada llamada Betsy. Una noche nuestra protagonista decide aventurarse con Doreen y conocen a Lenny, un locutor de radio que termina metiéndose mano con Doreen, y la protagonista se queda como... ok... y se va de regreso al hotel solo para mujeres en el que se estaba quedando junto a las otras pasantes. Me introduje en el ascensor automático y apreté el botón de mi planta. Las puertas se cerraron como un acordeón silencioso. Entonces me empezaron a zumbar los oídos y reparé en una mujer china, grande y de ojos turbios, que me miraba estúpidamente a la cara. Era yo misma, claro. Me horroricé al ver lo arrugada y gastada que parecía. Una mujer china, grande y de ojos turbios, que me miraba estúpidamente a la cara. En otro momento, la protagonista, cuyo nombre se nos revela que es Esther, va con Betsy y otras jóvenes pasantes a un almuerzo que habían organizado los de la revista para ellas, y todas terminan intoxicadas con carne de cangrejo, excepto Doreen, quien no se había interesado en ir ya que había preferido ir a meterse mano con Lenny otra vez. También conocemos por medio de flashbacks a personajes como el de Filomena Guinea, una escritora exitosa que financia la beca que le había permitido a Esther matricularse en la universidad y con quien Esther tuvo un momento incómodo cuando bebió agua de dedos delante de ella. La señora Guinea contestó mi carta y me invitó a almorzar en su casa. Ahí fue donde vi por primera vez un cuenco para los dedos.
En el agua había, flotando, varios capullos de cerezo y yo pensé que sería alguna especie de sopa clara japonesa para después de la comida. Me la bebí toda, comiéndome incluso los rizados capullitos. La señora Guinea no dijo nada y fue solo mucho después, al contarle a una chica de la alta sociedad que conocí en la universidad los detalles de la comida, cuando supe lo que había hecho. También conocemos a Buddy Willard, su situationship, su casi algo del pasado, quien había mostrado interés en formalizar las cosas con ella, pero Esther se había desencantado al enterarse de que Buddy no era virgen, estaba de bichola pública por ahí, y no es solo el hecho de que estamos hablando de jóvenes cristianos en los años 50, sino que la protagonista es claramente consciente del doble estándar que permite y muchas veces celebra la promiscuidad de los hombres cuando la de la mujer es siempre mal vista. Y esta historia tiene una que otra cosa que decir sobre expectativas sociales. Una vez en que fui a ver a Buddy, encontré a la señora Willard tejiendo una alfombra con piezas de lana de trajes viejos del señor Willard. Había pasado semanas con esa alfombra y yo había admirado los lanudos colores pardos y verdes azules que formaban el patrón del tejido. Pero cuando la señora Willard terminó, en vez de colgar la alfombra en la pared, como yo la habría hecho, la puso en lugar de la estera de la cocina y en unos cuantos días estuvo gastada, polvorienta e imposible de distinguir de cualquier estera de las que se compran por menos de $1 en una tienda de 5 y 10 centavos. Y yo sabía que a pesar de todas las rosas y besos y cenas en restaurantes que un hombre hacía llover sobre una mujer antes de casarse con ella, lo que secretamente deseaba para cuando la ceremonia de boda terminase era aplastarla bajo sus pies como la alfombra de la señora Willard. ¿Acaso no había contado mi propia madre que, tan pronto como ella y mi padre salieron de Reno para su luna de miel, mi padre había estado casado antes, así que necesitaba divorciarse, mi padre le dijo, uff, qué alivio, ahora podemos dejar de fingir y ser nosotros mismos? Y desde ese día en adelante mi madre no tuvo un momento de paz. También recordé a Buddy Willard diciendo en un tono siniestro y malicioso que después de que yo tuviera niños, sentiría de una manera diferente, no querría escribir más poemas, así que empecé a pensar que tal vez fuera cierto que casarse y tener niños equivalía a someterse a un lavado de cerebro, y después una iba por ahí idiotizada como una esclava en un estado totalitario privado. A pesar de que Esther no tiene ningún interés en seguir con Buddy Willard, vemos que no lo vota porque él entonces es diagnosticado de tuberculosis, y para ella no parecía apropiado dejarlo en ese estado. Esther también dice haberse sentido deprimida al ver a Buddy desnudo por primera vez. Compara la parte íntima del chico con la molleja de un pavo. Poco antes de que termine la pasantía, Esther asiste a una fiesta en un club de campo con Doreen, donde la emparejan con un amigo de Lenny. Honestamente, dijo Doreen, este será diferente. Cuéntame algo acerca de él, dije inflexiblemente. ¿Es de Perú? Son rechonchos, dije. Son tan feos como los aztecas. Cuando van a la fiesta, Esther tiene unas interacciones no muy cálidas con este peruano adinerado de nombre Marco, y más tarde él la lleva afuera e intenta abusar de ella. Esther le clava la punta de su tacón, le rompe la nariz y se marcha. Esa noche, al regresar al hotel, lanza desde el techo toda la ropa nueva que le habían regalado los de la revista. Pieza por pieza, alimenté con mi vestuario el viento de la noche. Y revoloteando, como las cenizas de un ser querido, los grises harapos fueron llevados para posarse aquí, allá, exactamente donde yo nunca lo sabría, en el oscuro corazón de Nueva York. En la segunda mitad del libro vemos a Esther en su hogar en Massachusetts, donde vive con su madre viuda. Había estado esperando otra oportunidad académica al regresar, un curso de escritura impartido por un autor muy famoso, pero su madre pronto le informa que no había sido aceptada en ese curso. Entonces, con sus planes arruinados, Esther decide pasarse el verano escribiendo una novela. Un sentimiento lleno de ternura me llenó el corazón. Mi heroína sería yo misma, aunque disfrazada. Se llamaría Elaine. Elaine. Conté las letras con los dedos. Esther también tenía 6 letras. Parecía un buen presagio. Y es imposible no pensar que Sylvia Plath seguro pensó lo mismo cuando creó a Esther, debido a la naturaleza semi-biográfica de este libro. Por supuesto, no llegamos a ver dentro de la historia en qué resultan estos planes. Vemos a Esther abrumarse ante pensamientos sobre el futuro, la necesidad de sentirse valiosa, la indecisión, las limitaciones detrás de solo poder escoger un único destino, querer aprovechar cada oportunidad y explorar todas las posibilidades, la lucha contra la falta de motivación. El siguiente fragmento es considerado uno de los mejores de esta novela y entiendo por qué. Ilustra perfectamente todo esto. Vi mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. De la punta de cada rama, como si de un grueso higo morado se tratara, pendía un maravilloso futuro, señalado y rutilante.
Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos, y otro higo era un famoso poeta, y otro higo era un brillante profesor, y otro higo era Ege, la extraordinaria editora, y otro higo era Europa y África y Sudamérica, y otro higo era Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesiones poco usuales, y otro higo era una campeona de equipo olímpico de atletismo, y más allá y por encima de aquellos higos había mucho más higos que no podía identificar claramente. Me vi a mí mismo sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto, y, mientras yo estaba allí sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros y, uno por uno, cayeron al suelo, a mis pies. En su casa vemos que Esther se siente cada vez más deprimida y no puede dormir. Su madre le dice que visite al Dr. Gordon, un psiquiatra. Cuando van a verlo, Esther no se lleva una muy buena impresión porque el doctor es joven y guapo y tiene un vibe condescendiente. Tiempo después, cuando el doctor finalmente asume la severidad de la situación de Esther, le prescribe terapia electroconvulsiva. Estamos hablando de psiquiatría en los años 50, aunque por supuesto, si lo vemos en perspectiva, era un panorama significativamente mejor al de un siglo atrás, cuando el concepto de enfermedad mental recién acababa de nacer. Todavía había bastante camino por recorrer. Sylvia Plath, la autora, no el personaje, se había culpado a sí misma por sus problemas mentales. Inexplicablemente estoy enferma y triste, había escrito en su diario, porque no había una explicación. Su enfermedad no tenía nombre para ella, y por lo tanto, su sufrimiento estaba ahí, inexplicable. Plath también había reconocido que los aspectos conservadores de la cultura estadounidense durante la Guerra Fría pudieron haber exacerbado su condición y contribuido a esta crisis que inspiró la novela. Vimos en la primera frase cómo en la América de los años 50, para Esther, la disidencia es castigada con descargas eléctricas. Los Rosenberg, al ser electrocutados, Esther, más tarde, bajo terapias electroconvulsivas mal practicadas. Después de esta primera terapia electroconvulsiva, Esther le dice a su madre que no volverá. Y esta se alegra. He terminado con ese Dr. Gordon, dije después de que dejamos a Dodo y su camioneta negra tras los pinos. Puedes llamarlo y decirle que no voy a ir la semana que viene. Mi madre sonrió. Yo sabía que mi nena no era así. La miré. ¿Cómo? Como esas horribles personas muertas de su hospital. Hizo una pausa. Sabía que decidirías ponerte bien de nuevo. Como era de esperarse, el estado de Esther empeora. Hace varios intentos débiles de desvivisión en escenas oscuramente cómicas. En una parte describe haberse atado una soga al cuello, pero no encontrar dónde colgarla, por lo que termina andando así por la casa, con la soga a rastras. En otro momento, intenta obtener ideas de alguien sobre cómo podría desvivirse, quien le menciona un arma de fuego. A Esther dispararse le parece una manera muy masculina y difícil de hacerlo, así que simplemente nada mar adentro con la esperanza de ahogarse, pero tampoco tiene éxito. Un día escribe una nota para su madre diciendo que va a dar un largo paseo, se mete en un agujero bien escondido en el sótano de su casa y se toma muchas pastillas para dormir que le habían recetado por su insomnio. Desaparecida joven becaria, madre preocupada. Puesto que a medianoche la señorita Greenwood no había regresado, su madre llamó a la policía del pueblo. La señorita Greenwood pidió que esta foto fuera publicada con la esperanza de que anime a su hija a regresar a casa. Se teme hayan desaparecido pastillas para dormir junto con la chica. Fueron utilizados sabuesos en la búsqueda de la joven desaparecida. El sargento de policía Bill Hindley dice: el asunto tiene mal aspecto. ¡Joven encontrada viva! Después de esto, Esther es enviada a diferentes hospitales psiquiátricos hasta que Filomena Guinea, la escritora famosa que patrocinaba sus estudios, al leer en el periódico lo que había sucedido, rememora una crisis que tuvo ella alguna vez y decide costear la estadía de Esther en un centro de tratamientos de élite. Sabía que debía estarle agradecida a la señora Guinea, solo que no podía sentir nada. Si la señora Guinea me hubiera dado un pasaje a Europa o un viaje alrededor del mundo, no hubiera habido la menor diferencia para mí. Porque donde quiera que estuviera sentada, en la cubierta de un barco o en la terraza de un café en París o en Bangkok, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire vaciado. Aquí vemos cómo la campana de cristal del título es la forma de Esther de describir metafóricamente su depresión, una bóveda invisible que la separa del mundo y de la que no puede escapar. Para la persona encerrada en la campana de cristal, vacía y detenida como un bebé muerto, el mundo mismo es la pesadilla. He visto personas decir que no recomiendan leer este libro si están en un momento de vulnerabilidad emocional, argumentando que su tono y temática
pueden resultar desalentadores y desanimarlos aún más. En mi caso, debo decir que no fue así. Mi lectura de este libro el año pasado coincidió con el fallecimiento de mi papá y una que otra decepción. Y leer esa historia en ese momento fue extrañamente confortante. A veces, encontrar en el arte un reflejo de nuestro propio dolor puede ser una forma de validarlo y procesarlo. Mucha gente lo hace con la música y se pone a cantar a viva voz canciones de Amanda Miguel en momentos de amargue, o de Olivia Rodrigo, si eres Gen Z. No veo por qué un libro sea diferente, y claro, mi dolor en ese momento no era el extremo del de una persona que está pasando por la condición de Esther, pero eso no evitó que me sintiera identificado y que pudiera recordarme que mis experiencias eran universales, que más gente ha sentido lo mismo que yo estaba sintiendo, y que no es el fin del mundo. Incluso cuando así se siente. Pero eso es cada quien. Si tú sientes que leer algo así en un momento de vulnerabilidad te va a hacer sentir peor, probablemente debas seguir tu instinto. A mí en lo personal me dio confort. En el hospital psiquiátrico, Esther conoce a la doctora Nolan, una terapeuta mujer que le da una impresión mucho mejor que la que le había dado el doctor Gordon. Tienen sesiones regulares de psicoterapia y, aunque Nolan también le prescribe terapia electroconvulsiva, se asegura de administrársela de mejor manera y pronto parece obtener resultados beneficiosos para Esther. En eso, pronto se aparece en el hospital una chica llamada Joanne, quien también había salido con Buddy Willard en el pasado, pero que realmente no le gustaba. Entonces descubrimos que Joanne es lesbiana y que se siente más bien atraída hacia Esther, pero Esther le dice que le da asco y se va. Decidida a perder la virginidad, al igual que había hecho Buddy, Esther aprovecha que la han esterilizado con medicamentos y que en el hospital le habían dado permiso de salir debido a sus mejorías, y decide meterse mano con un chico random, quien le provoca accidentalmente una peligrosa hemorragia. Esta fue una de las partes más perturbadoras de leer para mí. Yo dije, ¿en serio esto va a terminar así? Pero con ayuda de Joanne, Esther consigue ayuda médica a tiempo y la salvan. Por desgracia, nos enteramos de que Joanne termina con su vida no mucho después, lo cual... Buddy Willard se aparece en el hospital psiquiátrico a ver a Esther y tiene un momento de humor negro que me tomó desprevenido. ¿Crees tú que haya algo en mí que vuelva locas a las mujeres? No pude contenerme y estallé en carcajadas, quizá por la serenidad del rostro de Buddy y el significado corriente de la palabra locas en una oración como esa. Quiero decir, insistió Buddy, salí con Joanne y luego contigo, y primero tú te volviste y luego Joanne... This is not good. La novela termina con Esther entrando a una conferencia con sus médicos, quienes decidirán si ya puede dejar el hospital y volver a la universidad. A pesar de que Esther se siente mejor que antes, como si la campana de cristal que la aprisionaba se hubiera levantado, aún puede sentir que flota sobre ella y que podría volver a bajar en cualquier momento. Ya que La campana de cristal es una novela semi-autobiográfica, es imposible no comparar a Sylvia Plath con Esther. El papá de ambas había fallecido y habían sido criadas por madres solteras. Ambas eran escritoras hábiles que ganaban premios. Ambas habían recibido terapia electroconvulsiva. Ambas habían tomado un montón de pastillas y se habían escondido en algún lugar antes de ser encontradas y enviadas a un hospital psiquiátrico. Cuando tienes una protagonista que es claramente un self-insert de la autora, es normal pensar que la moralidad y valores de Sylvia iban alineados con los de Esther. Algo que ha sido muy señalado por los lectores estos últimos años es que siempre que Esther traía la imagen de algo feo con lo que compararse, normalmente usaba a una persona de otra raza. Una mujer china, grande y de ojos turbios que me miraba estúpidamente a la cara. El rostro del espejo parecía el de un indio enfermo. O a la hora de comparar a otros personajes. Nunca comprendí verdaderamente a Hilda. Medía 1,80 m y tenía grandes ojos verdes rasgados y gruesos labios rojos y una expresión tonta, eslava, en el rostro. Ella realmente dijo, voy a irme contra cada raza que exista. Aunque La campana de cristal no es una obra que ponga foco en el racismo, estos momentos revelan cómo este fenómeno estaba profundamente arraigado en la sociedad de mediados del siglo XX. En este arco del hospital se encuentra la que es considerada como la escena más racista de este libro. El negro había regresado y estaba empezando a recoger los platos vacíos, de gente que todavía no se había servido judías. No hemos terminado, le dije. Puedes esperar. Ajá. El negro abrió mucho los ojos con duda burlona. Miró a su alrededor. La enfermera no había regresado todavía de encerrar a la señora Mole. El negro me hizo una reverencia insolente. Señorita puerca porquería, me dijo en voz muy baja. Levanté la tapa de la segunda fuente y descubrí un pastel de macarrones frío como la piedra y pegado, formando una pasta viscosa.
La tercera y última fuente estaba repleta de judías blancas. Claro que yo sabía que no se sirven dos clases de judías en una misma comida. Judías y zanahorias, o judías y guisantes, quizá, pero nunca judías y judías. El negro estaba probando a ver cuánto nos servíamos. La enfermera regresó y el negro se hizo a un lado. Comí todo lo que pude de las judías blancas. Entonces me levanté de la mesa y la rodeé hacia el lado en que la enfermera no me podía ver desde la cintura para abajo y pasé por detrás del negro, que estaba recogiendo los platos sucios. Eché el pie hacia atrás y le di una aguda y fuerte patada en la pantorrilla. El negro brincó, dando un alarido y me miró con los ojos desorbitados. «Oh, señorita, señorita», se lamentó frotándose la pierna. «No debió hacer eso, no debió, verdaderamente no debió». «Eso es lo que te ganaste», dije y lo miré fijamente. This is not good. Creo que nunca me sentí incomodado por el cinismo de Esther o por sus acciones cuestionables como en esta escena, porque desde un inicio tenía presente que estaba leyendo desde el punto de vista de una persona con la mente perturbada. Esther desde un inicio hace cosas muy cuestionables. Cuando ella y Doreen se juntan con Lenny por primera vez, Doreen le pide que no la deje sola porque el peligro de dejar a tu amiga sola con un extraño. Pero cuando ve que Doreen empieza a meterse mano con Lenny, Esther dice, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Y se va de regreso al hotel. Luego, más tarde, cuando Doreen llega tambaleándose de la borrachera y colapsa sobre su propio vómito, Esther la deja ahí en el pasillo del hotel y se va a acostar como si nada. This is crazy. Fuera de broma, gente, nunca hagan eso. Hay mucha gente inconsciente que se ha ahogado en su propio vómito. Si ven a alguien en un estado similar, no duden en pedir ayuda. Entonces tenemos una historia donde el único personaje latinoamericano es el que intenta abusar de la protagonista y el único personaje negro es este ayudante en el hospital al que se refiere únicamente con la palabra con N. No lo llama mesero, no lo llama el ayudante, no lo llama el asistente. Nos recuerda en cada oración que estamos hablando de una persona con la piel de color humilde y la protagonista lo agrede físicamente sin recibir ningún tipo de consecuencia. Ella realmente dijo, no quiero escuchar de su Black Lives Matter, no quiero negros, no quiero homosexualidad. I don't like gay people, I don't like Muslims, I don't like abortions, I don't like anything liberal. But other than that, I really like to get along with people. Al discutir sobre autores problemáticos, creo que es importante señalar que no me estoy refiriendo a autores contemporáneos que han sido cancelados, ya que esa es una discusión diferente. Lo que el público piense sobre ellos y cómo responden a sus acciones o declaraciones sí puede tener un impacto en su recepción y apoyo. La situación con los autores del pasado, como Sylvia Plath o el reconocido autor de horror cósmico H.P. Lovecraft, es otra. Ambos llevan más de medio siglo muertos y por lo tanto no podría afectarles menos si tú decides comprar su libro o no. En la obra de Lovecraft, al igual que en la de Sylvia y de muchos otros autores de ese entonces, se normalizan problemáticas como el racismo porque en la sociedad de ese entonces el racismo era normal, mucho más que ahora. Y claro, algunos seguro van a argumentar que el racismo de estos autores es injustificable porque en ese mismo entonces estaba ocurriendo el movimiento por los derechos civiles, lo cual es verdad. El director de cine y actor ruso Andrei Tarkovsky dijo, el arte nace de un mundo mal diseñado. En lugar de ser consumidores pasivos del arte, deberíamos usarlo como una herramienta para la reflexión y el cambio, cosa que no sería posible si cancelamos a todos los autores clásicos problemáticos y sus obras. Por supuesto, la decisión de si debemos separar el arte del artista depende de cada quien. Algunos prefieren disfrutar de la obra sin preocuparse por la moral del autor, mientras que otros optan por rechazar o distanciarse de un autor cuya vida y opiniones consideran inaceptables, lo cual es válido. Creo que el problema surge cuando queremos medir el pasado con nuestra vara contemporánea. Por supuesto, cada quien puede interpretar La campana de cristal de la forma en que más le parezca. En lo personal, ninguna parte de esta novela me dio la impresión de que fuera queer-coded, como también he visto en análisis por ahí, o woke. Creo que afirmaciones como estas hablan más de nuestra ansiosa necesidad de corregir el pasado para acomodarlo a nuestros estándares y que ya no nos cause molestia, cosa que va en contra de la finalidad del arte según el artista británico Bansky. Al final, esta es la historia inspirada en hechos reales de una chica que está siendo víctima de una enfermedad que desconoce bajo las presiones de la sociedad americana del siglo XX, la cual vemos a través de sus ojos que, a diferencia de los nuestros, nunca tuvieron la oportunidad de ver el panorama del siglo XXI. Así como la mayoría de nosotros no veremos el panorama del siglo XXII. Y eso es en lo que me hace pensar esta conversación. Cuando la gente del siglo XXII estén viéndonos atrás, ¿qué pensarán?
Los ojos y los rostros se volvieron hacia mí, y guiándome por ellos, como por un hilo mágico, entré a la habitación. Así acaba la campana de cristal y así acaba este video. Y aquí tengo mi perrito. Suscríbete si quieres más contenido similar a este. Chao.